Bienvenida a mis susurros y que el más allá te devuelva entera. Esta historia me la contó una enfermera. Tenía más de 70 años cuando la conocí. Ya estaba retirada. Nos sentamos a hablar en una sala vacía del ambulatorio donde colaboraba, más por costumbre que por necesidad. Al principio ella no quería hablar. Me dijo que nadie le iba a creer. Pero cuando apagué el celular y le prometí que no grabaría nada, me lo contó. Me pidió que nunca mencionara su nombre, solo que había trabajado durante más de 30 años en el Hospital de San Juan de Dios en Caracas. Y que durante los últimos 6 meses, antes de irse, empezó a notar cosas que no estaban bien. Dijo que todo comenzó con una paciente, una muchacha joven. Nadie sabía cómo se llamaba, porque la trajeron sin documentos. Estaba sucia, desorientada, golpeada. Pero lo peor no era cómo se veía, sino cómo ella miraba. Se la pasaba con los ojos fijos en los tubos fluorescentes, como si viera algo pegado en el techo, y se reía sola, y a veces lloraba. Y no hablaba, solo susurraba cosas que nadie entendía. La enfermera me dijo que no era la primera vez que recibían gente así, pero había algo en esa muchacha que la puso incómoda desde el primer día, y que en las noches, cuando ella pasaba a revisar la sala, a veces encontraba la cama vacía, pero las puertas estaban cerradas y la paciente aparecía en otro piso. Estaba internada en la sala 4, una de las más viejas del hospital. La misma enfermera me dijo que siempre evitaban usarla, no por nada oficial, pero todo el que trabajaba allí sabía que esa sala tenía historia. En los años 70, según ella, funcionó como depósitos de cuerpo. Cuando la morgue colapsaba, metían allí a los fallecidos, en las camillas cubiertos con sábanas. Y desde entonces, esa sala se sentía más fría que las demás. La paciente no tenía familiares, nadie venía a visitarla, nadie preguntaba por ella. Y los papeles clínicos desaparecían. Se llenaban en la tarde y en la mañana siguiente ya no estaban. Lo mismo pasó con las órdenes médicas. Alguien las arrancaba, pero nunca había señales de entrada forzada. Nada roto. Ningún otro paciente se quejaba de ruidos. Solo ella. Y cada vez que alguien se acercaba, soltaba frases sin sentido, como si repitiera algo de memoria. La enfermera me dijo una que se me quedó grabada. Aquí no hay ventanas, pero igual bajan. Lo más extraño era que la paciente aparecía en lugares donde nadie la dejó. Una madrugada la consiguieron en el piso 3, donde ya nadie trabajaba. Y otra vez dentro de la capilla del hospital. Pero esa capilla llevaba cerrada desde el año 1994. La enfermera empezó a soñar con ella, no con la paciente como estaba, sino como parada, despierta, mirándola desde la entrada de su habitación, pero sin moverse. Soñaba con la misma imagen cada noche, hasta que ya no sabía si estaba dormida o despierta. Un día, buscando en el archivo del hospital, encontró algo. No estaba buscándolo, fue casualidad. Un expediente. Mujer entre 20 y 25 años sin familiares.
ingresada en 1981, diagnosticada con trastornos psicóticos. Habría sido internada en la misma sala, la 4. Pero lo que le heló la sangre fue la foto. Era la misma cara, no parecida a nivel raro, era la misma mujer. Según el expediente, esa paciente murió en 1983. Su acta de defunción estaba allí, firmada y sellada. Pero en la sala 4 seguía respirando. La enfermera intentó hablar con los médicos. Nadie quiso escucharla. Solo una le dijo que seguramente el expediente estaba mal clasificado. Otro ni siquiera quiso mirarla a los ojos. Esa noche, ella volvió a soñar, pero esta vez, la mujer no estaba en la puerta. Estaba sentada al borde de su cama y sonreía. 2 días después, decidió volver sola a la sala 4. Quería comprobar algo. La paciente estaba dormida, o eso parecía. Pero en la pared, justo detrás de su cama, había algo escrito, con lo que parecía tiza o pedazos de yeso. No era un dibujo, no era una palabra, era una especie de símbolo como un círculo abierto, con líneas como ramas saliendo hacia abajo. No se parecía a nada conocido. Ella no lo tocó. Lo escribió en una libreta y se la llevó a una enfermera vieja del hospital. Una de esas que trabajó en los 80, antes de que cerrara la capilla. La señora la escuchó. Se quedó callada unos segundos y solo le dijo: "No vuelvas a esa sala". Y luego, eso también lo vi yo en el 82. Esa misma noche la paciente habló. No gritó, no pidió ayuda, no pidió agua. Solo la miró fijamente. Y con la voz más seca que había escuchado en su vida le dijo: "Ustedes no cerraron la capilla bien". Después de eso, no volvió a hablar. Solo sonreía, como si supiera algo, como si estuviera esperando. Faltaban 3 días para que la enfermera se jubilara. Ya no dormía, ya no comía en el hospital. Tenía miedo, pero no de la paciente. Ella tenía miedo de lo que había detrás de ella. Esa noche, todo se rompió. A las 3:12 de la madrugada, el sistema de emergencia se activó. La sirena sonó. Las luces se apagaron y prendieron 2 veces. Cuando corrió a la sala 4, la cama estaba vacía, pero no era como antes. Esta vez, las sábanas estaban rotas, como si alguien se hubiera levantado de golpe y la hubiese roto por el medio, o como si algo se lo hubiera llevado. Buscó por los pasillos. Nadie. Ni personal, ni pacientes, solo el zumbido de las luces y el eco de sus propios pasos, hasta que lo vio. La puerta de la capilla, clausurada desde el 94, estaba abierta. Un hueco negro al fondo del pasillo. Nadie la había tocado en años, pero estaba abierta. Y desde adentro salía un sonido, como si alguien estuviera llorando o rezando. Ella no entró. Solo se quedó allí parada, mirando hacia la oscuridad, hasta que escuchó la voz, una vez más en su espalda. Ahora sí cerraron mal.
La paciente nunca apareció. Nadie volvió a hablar del expediente 81. Y la capilla fue soldada con placas de acero, como si el concreto no bastara. La enfermera se fue sin despedirse, nunca más volvió al hospital. Y me pidió que si algún día alguien preguntaba, dijera que esa historia no existe, que solo fue una confusión, que no hay ninguna mujer sin nombre y que el Hospital San Juan de Dios nunca tuvo una sala 4. Hay historias que se olvidan, otras solo se esconden. Pero si alguna vez entras al Hospital San Juan de Dios y pasas cerca de la ala antigua, no te detengas. Y sobre todo, no mires hacia la capilla.